Tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tome su asiento, hermano, esta tarde. Qué bueno adorar al Señor y recordar que de su plenitud tomamos todos, dice el escritor a los Hebreos, y gracia sobre gracia. En Dios hay plenitud, en Dios hay esa convicción de que Él va a saciar de bien nuestra boca y nos va a transformar de gloria en gloria. Qué bueno que esté usted hoy aquí esta tarde. Qué bueno poder adorarle, tener libertad de acercarnos con confianza delante de Él. Y mientras algunas iglesias están teniendo problemas de contagios, nosotros podemos agradecer a Dios, de verdad, agradecer a Dios porque Él ha estado con nosotros, Él nos ha sostenido, su mano nos ha guardado. Y estoy seguro que nadie está lejano de Dios. Creo que Dios nos ha bendecido todos los días y su iglesia está cubierta con la sangre de Cristo. Amén. Estamos en la serie Sueños y Visiones. El domingo tuvimos la oportunidad de iniciar esta serie y hay un deseo en nuestro corazón muy grande. De verdad, el deseo de nuestro corazón siempre es que la iglesia sea edificada, que los hermanos que asisten a esta congregación puedan alcanzar precisamente lo que cantábamos, la plenitud. Porque de nada serviría vivir una vida en una iglesia y no cambiar para nada, y no llegar a cumplir lo que Dios planeó. Y en esa premisa iniciamos esta serie Sueños y Visiones, donde vamos a descubrir algunas cosas importantes como el olam que Dios puso en nosotros. En el corazón de nosotros Dios compartió la eternidad, la trascendencia. Hablamos un poquito, yo comencé hablando sobre el olam en el corazón. Hablamos un poco de los sueños, la diferencia, y en esta serie vamos a hacer la diferencia entre los sueños del alma, los sueños del diablo y los sueños del espíritu. Porque es muy cierto que tanto sueños y visiones son trastocados por el diablo. El diablo quiere usar cualquier arma. Y recuerde algo bien firme, bien claro: lo que el diablo no puede detener lo va a fomentar de una manera equivocada. Y el sueño y las visiones son dones del Espíritu. Ya aprendimos que son dones del Espíritu. Entonces el diablo también lo que va a querer en este tiempo es distraernos para que a veces pensemos que un sueño del alma es un sueño de Dios. Entonces vamos a ir descubriendo un poquito eso. Mi esposa compartió en la segunda reunión acerca de cómo llegar al proceso de convertir un sueño en una visión. Dijimos y hablamos del aspecto generacional, especialmente donde dijimos que nosotros como adultos tenemos sueños, pero los jóvenes tienen visiones. Es decir, que habrá cosas que yo no he alcanzado, pero mis hijos y los hijos de mis hijos los van a alcanzar para la gloria de Dios. Pero nuestra tarea es empoderarlos, es darles la estafeta para que ellos corran. Entonces nuestra oportunidad es poder impartir lo que tú tienes. Y mi esposa nos fue llevando cuáles son las etapas del sueño, ¿verdad? Para que, es decir, como escalones que va subiendo hasta que tú llegas a convertir ese sueño en una realidad. Porque nada sirve soñar si no lo alcanzas. O sea, sueños, alguien decía, me acuerdo mucho el pastor Loreto, que él decía que en los cementerios está una gran cantidad de sueños sepultados. Porque mucha gente tuvo sueños pero no los alcanzó. ¿Por qué? Porque sencillamente no tuvo el valor de un día levantarse y decir, por ejemplo, mi esposa hablaba el asunto de lo pensé. Primero piensas en algo, lo visualizas, pero después de eso lo empiezas a captar. Es decir, ya lo analizaste, ahora lo captas. Luego viene el asunto de comprar ese sueño. O sea, saber que te va a costar desmañanadas, te va a costar lágrimas. Por ejemplo, los que Dios nos llamó a ser pastores, ya le comenté la otra vez, contamos lo fácil, lo vemos lo fácil. Me gusta mucho la frase que usaron esta semana en el seminario de pastores donde estuvimos, donde decía uno de los pastores: tú ves la gloria, pero no viste las lágrimas. Y es muy cierto, tú ves hoy algo que tal vez tenemos como iglesia, que hemos alcanzado como ministerio, pero tú no sabes todas las lágrimas que hubo detrás. La mayoría anhela la gloria, pero no quiere pasar por las lágrimas. Entonces el sueño es que yo compro ese sueño y digo: pase lo que pase, yo me voy a esforzar, tenga que desmañanarme, tenga que llorar, tenga que sufrir. Aunque yo sé que el ministerio es una bendición, hay etapas donde sí podemos pasar momentos difíciles. Luego viene el asunto de desearlo con todo tu corazón, porque si el sueño no lo deseas, tarde o temprano se va a perder. Ahora, recordemos algo clave: la visión que Dios nos dio siempre es valiosa. Y vamos a hablar un poquito de visión,
porque ya tenemos que madurar ese sueño y convertirlo en visión. Todo mundo sabemos y hemos escuchado en esta época modernista o ultramodernista, desde la época moderna se nos empezó a enseñar sobre la visión. Y muchas empresas trabajan su visión. ¿Qué es lo que quieren lograr? Visión, misión, objetivos, valores centrales, todo eso como una institucionalidad. Ahora, la Biblia habla de visión también, y no desde el aspecto tan institucional. Lo habla desde otro aspecto que en esta serie lo vamos a ir analizando poco a poco o reanalizando, porque yo creo que como iglesia hemos trabajado muchos años en relación con la visión. Yo me acuerdo que por el 2004 Dios a mí me bendijo con una enseñanza. Fuimos a un seminario en Guadalajara y un pastor, yo lo recuerdo claramente hasta su nombre, su rostro y la forma en que nos enseñaba sobre la visión. Y de ahí entendimos que una iglesia sin visión perece, que un cristiano sin visión perece. Y visión no solamente es algo que escribimos y decimos, mi visión es esta. No, visión es algo que tú vives, que tú sabes que lo vas a alcanzar. Entonces, en este día yo quiero hablar con ustedes acerca del Dios que habla por visiones. Porque la visión habla. Y el Dios que tenemos no solamente quiere llevarnos a tener un sueño. ¿Qué egoísta sería Dios si solamente te diera un sueño y no te diera la capacidad de alcanzarlo? Sería un Dios tan cruel. Yo no creo en un Dios cruel, yo creo en un Dios amoroso, un Dios que si dio a su hijo en la cruz, ¿cuánto no me dará a mí y a usted? Así que si usted no ha alcanzado el sueño que Dios puso en su corazón, porque eso hay que discernirlo. También en esta serie deseamos discernir los sueños que sí son de Dios y los que no son de Dios. Porque a lo mejor tú estás peleando por un sueño que no es de Dios, entonces no lo vas a alcanzar porque Dios no quiere que lo alcances, porque te va a hacer daño ese sueño. Tenemos que discernir, y el aspecto de discernir tiene que ver también con una cualidad del Espíritu Santo. Dios nunca se va a contraponer en sus dones. O sea, por un lado el don de sueños y visiones es un don, pero también el de discernimiento. O sea, yo no puedo tener un sueño que va contra la voluntad de Dios. Eso es claro y es real. Entonces hoy quiero hablar precisamente del Dios que habla por visiones. Que nuestro Dios sigue hablando de muchas maneras. Y el apóstol que escribe a los hebreos dice que ahora nos está hablando de Jesús, nos está hablando a través de Jesucristo. Jesucristo decía la pastora Alma hace algunos años atrás, que nos venía a enseñar en un seminario profético precisamente, nos decía que Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, todo lo que Dios dice lo hace a través y lo habla a través de Jesucristo y obra a través de su Espíritu Santo. La Trinidad está inmiscuida en este aspecto. Entonces, hablar de visión, hablar de ese Dios que habla por visiones, también nos habla del Dios que se mueve en lo sobrenatural. O sea, sé que a muchos el concepto sobrenatural les pega. Hace unos días, bueno, ya tiene varios meses atrás, ya había yo visto acerca de eso, había leído sobre ese concepto. Hace como unos 8 años leí un libro que tenía que ver con lo sobrenatural, y luego leí otro libro que decía que lo sobrenatural no es de Dios, por muchas razones, muchos conceptos, diciendo que lo sobrenatural no está en la naturaleza de Dios. Bueno, si te molesta o te incomoda el término sobrenatural, yo creo en un Dios de milagros, y los milagros son sobrenaturales, es algo que rompe la naturalidad. Y bueno, si Dios es un Dios sobrenatural, Él quiere hablarnos de maneras diferentes. Es muy maravilloso cuando nos habla en la Biblia. Es glorioso porque el mejor mensaje que yo tengo está en la Biblia. No hay otra revelación más nueva que la palabra, pero a veces Dios usa otros medios para hablarnos también. Y es glorioso cuando hay gente. El hermano Alembi nos contaba hace 8 días precisamente sobre la forma en la que Dios le habló para ir a predicarle o hablarle a una persona que él nunca conocía. Eso nos enseña que en realidad Dios a veces, o no a veces, Dios sigue hablando por visiones. Pero no estés esperando todo el tiempo a que Dios te hable a través de una visión, porque si ya Dios te habló de una manera natural, obedécele. O sea, quiero que entendamos que hay momentos y ocasiones donde Dios nos habla por visiones, pero no es siempre. O sea, no esperes a que digas, que Dios me hable por una visión, a ver si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Oye, eso está escrito en la Biblia. No dejes de congregarte. Es que Dios me diga en una visión si me bautizo o no me bautizo. Oye, no necesitas una visión para eso, eso ya está escrito. Hay cosas que Dios va a reafirmar a través de visiones. Ahora, quiero ocupar un tiempo porque para mí es muy importante que descubramos cómo son esas visiones, para que no caigamos en el exceso de ser soñadores, de abusar de esos dones. Acuérdense que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, pero también tenía los peores pecados que usted se puede imaginar.
porque no todo tiene que ver con emoción, con éxtasis, como vamos a mirar ahora, sino tiene que ver también con convicción y con conocimiento de la palabra. La visión que Dios te va a dar siempre va a estar basada de acuerdo al fundamento que tú tengas en tu corazón de la palabra. O sea, quiero que lo entiendas. Dios tiene que enseñarte de muchas maneras, pero Él desea que tú abras tu Biblia, que tú leas, que tú te prepares, que tú te instruyas, porque si no, cualquier visión que tengas, porque vamos a mirar que hay visiones que también el diablo pone, y cuando esa visión venga, tú no vas a discernirla. Entonces vamos a mirar un poquito, unos minutos solamente, espero poder hacerlo en minutos, pero para mí es importante, porque hoy en día encontramos, no en este lugar, sino en muchos lugares, iglesias que son soñadoras, que abusan de los dones espirituales. O sea, abusar de los dones es un concepto todavía mucho más profundo. Yo soy un pastor que me gusta moverme en los dones del Espíritu. Usted me ha visto luego hablar lenguas, hacer cosas extrañas tal vez que el Espíritu nos mueve. Y extrañas no hablo de cosas raras, hablo de cosas que el Espíritu nos pone a hacer. Por ejemplo, como cuando recogemos primicias, a veces hacemos algunos símbolos ahí, pues que para algunos les resulta raro. Una vez una persona me preguntó: oye, ¿por qué tú le pones sal a las primicias? Y la sal es como echar la sal. Digo, bueno, es que eso es en nuestro concepto occidental, pero en el concepto oriental la sal representa la fidelidad, porque cuando Jesús o Jehová pedía ofrendas, decía: nunca faltará la sal en tu ofrenda. La sal representa fidelidad, y cuando yo arrojo sal sobre las primicias, estoy declarando que la fidelidad de Dios me va a cubrir y que yo también voy a ser fiel a entregar mis ofrendas y mis diezmos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Entonces, esas son las cosas raras a las que yo les digo que a veces practicamos, pero son raras si tú no has leído la Biblia. O sea, si tú lees la Biblia, no te va a sorprender. Claro que si un día me pongo a poner aquí un círculo con el pentagrama, pues ahí sí, por favor. Porque también es claro que las iglesias están cayendo en excesos, especialmente las iglesias. Hay una iglesia en California, es curioso que una iglesia donde antes había muchas brujas, una iglesia empezó a querer ser relevante, y entonces estableció algo que le han llamado ellos las estaciones de oración. O sea, en el deseo de que la gente ore y rescatar a las brujas de esa forma de pensar, o de esa secta, o como usted le llame, esa iglesia, y es muy, muy renombrada, o sea, muy mencionada, no que sea famosa o que sea espiritual, sino que es una iglesia que fue muy renombrada porque muchos sabían que esas estaciones que ellos habían puesto eran como los procesos que las brujas practicaban. Entonces como que nada más cambiaron algo y se lo trajeron a la iglesia. Eso se llama sincretismo. Cuidado con eso. Nunca vamos a ser sincretistas en nuestra relación con Dios. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es mezclar de aquí y de allá, o sea, tomar de diferentes religiones y hacer algo acorde a lo que tú quieres. Por ejemplo, cuando la iglesia, los españoles nos conquistaron, ellos empezaron a ser sincretistas porque tomaron algunos nombres de algunos dioses aztecas y les cambiaron nada más el nombre. Y dijeron: bueno, aquí está, este era tu dios Huitzilopochtli, ahora este es no sé, X. Así fue como, o así es como funciona el sincretismo en todas las culturas y en religiones. Hoy en día las iglesias cristianas están cayendo muchas en excesos y en sincretismo. Por eso es importante como iglesia nosotros, además de dejarnos mover por el Espíritu, tener un conocimiento de la palabra, porque si no puedes caer en excesos. Y entonces puedes caer como Corinto, que era una iglesia llena de dones, pero con un problema de inmadurez tan fuerte. A mí me preocupa cuando en una iglesia hay dones pero no hay madurez, porque la gente es tan inmadura que hasta porque te sentaste en la silla el hermano que siempre se sienta ahí ya se enoja y se va. O sea, eso es una inmadurez que se manifiesta mucho en esta época. Por eso nosotros en este lugar estamos queriendo inculcarle la palabra. Y mire, yo se lo he dicho y no es una forma de defenderme, pero lo he dicho muchas veces: ya no estamos aquí para cambiar pañales, solo a la gente nueva que viene llegando. Pero un hermano que lleva 5, 6, 7, 10, 15 años en el evangelio, pues yo ya no me voy a detener a cambiarle pañales, porque él ya no debe usar pañales, él ya debe estar maduro. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ustedes ya cayeron de la gracia, estaban arriba pero ahora han caído. No dejemos
que el espíritu de este mundo se infiltre en nuestra relación con Dios. Dejemos que sea su palabra la que nos haga crecer y su espíritu que nos lleve cada día a una madurez. El hombre carnal no va a aguantar los embates que vengan, pero el hombre espiritual se sostiene porque el Espíritu Santo lo sostiene. Y entonces nosotros necesitamos ser hombres y mujeres espirituales, no sarquicos sino pneumáticos, hablando en los conceptos griegos. Son muy interesantes esos dos conceptos. El hombre sarquicos es el hombre carnal, el hombre que todavía se guía por sus emociones, que todavía le pega la marea, ¿verdad? Que es un hombre así como Jacob, que de repente está arriba, de repente está abajo. Pero el hombre pneumático es el hombre espiritual, que ha dejado que el Espíritu lo llene, que el Espíritu sople sobre él y que el Espíritu lo lleve. Por eso decía el Señor Jesucristo, le decía a Nicodemo: tú no sabes dónde viene ni dónde va el viento. Así es el que está lleno del Espíritu. El que está lleno del Espíritu se deja guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que buscamos en esta iglesia. Pero tenemos que sentarnos, o me tengo que sentar con ustedes, por hablarlo así, a ponerle la doctrina de lo que son las visiones, para que no al rato me venga a decir todo el mundo: ah, pastor, tuve una visión. Y ya todo el mundo quiera tener visiones, ¿no? Porque como el pastor habló de sueños y visiones, ah, sí, ya soltó el don de visiones, y ya vengas con una te hayas ido a las tortas de la Sur 12, ¿verdad? Que cómo traigo ganas de una torta de la Sur 12. Y después de que te la comiste de milanesa, esa con quesillo grandota, te duermas y diga: ah, Dios me dio una visión. No, o sea, hay que discernir, y vamos a tratar de poder ver qué tipos de visiones hay. Quiero que entendamos que el diccionario Webster, vamos a mirar, ahora quiero que entienda esto. Este pasaje es clave en la Biblia. O sea, hay pasajes que están en la Biblia y que ya no se repiten, pero hay pasajes que están en la Biblia y se repiten. Entonces eso significa que es como que Dios reafirmando, ¿sí? Y en Joel 2, que es nuestra base, dice que en los tiempos después de esto, después de la crisis, Él vaciaría su espíritu sobre toda carne. Y entonces viene: profetizarán tus hijos y las hijas, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. No me estoy metiendo al aspecto de la profecía, porque ese va a ser otro tema, pero sí estoy enfocándome en sueños y visiones. Ahora, el libro de los Hechos lo vuelve a repetir. Cuando el apóstol Pedro está predicando aquel día donde 3,000 personas se convierten, wow, esto es interesante porque él retoma ese concepto, retoma esa enseñanza, porque ya el Espíritu Santo los había bautizado a esos 12. Y esos 12, acuérdense que Pedro era un pescador. Pedro no ha ido a la universidad. ¿Cómo fue que el Espíritu le recordó esto? Porque hay cosas y códigos que Dios puso en el corazón, y que cuando el Espíritu viene con fuerza sobre tu vida y tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces tú vas a hablar las cosas que tú no sabías, pero que el Espíritu te va a enseñar que hables. Eso le pasó a Pedro. Y Pedro empieza a hablar y dice: mira, en los postreros días derramaré mi espíritu. Y vuelve a repetir lo mismo. Es decir, que en la Biblia este concepto es importante. No lo tenemos que pasar por alto. Y a mí me interesa mucho que sepamos que en esta época particularmente se necesita reavivar el don de sueños y visiones, porque hay mucha gente que no tiene sueños, que no tiene metas, y hay gente que no tiene visión. Vamos a aprender qué pasa cuando no hay visión. El Dios que habla por visiones. Visión, según el diccionario Webster, que es un diccionario muy renombrado, la visión se define como el acto o el poder de ver objetos abstractos o invisibles. O sea, una visión es cuando tú ves lo que no es. Por eso te digo que es sobrenatural. O sea, ¿cómo ver lo que no veo? Eso es como ilógico. Pero los que estamos aquí muchas veces hemos visto cosas que no están naturalmente, pero las hemos visto. Yo he visto visiones. Yo he tenido visiones. Algunas sí, producto de la fiebre que a veces me da, y tengo que discernir, porque también a veces yo he tenido ese tipo de visiones y de repente veo elefantes rosas, aunque no tomo, ¿verdad? Pero sí se ve cosas extrañas, pero hay que discernir que es de Dios. Ahora, sigo diciendo, hay dos palabras griegas hay otras palabras griegas y hebreas para descubrir lo que es una visión, y vamos a tratar de analizarlas. Pero sobre todo, quiero que entendamos que hablar de visiones es hablar de un mundo espiritual. ¿Ok? O sea, son cosas espirituales. Y aquí pongo una base: el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por eso hay gente que cuando tú tengas una visión, tú no se la puedes contar a cualquiera, porque hay gente que no la entiende.
porque él es un hombre natural y el natural no entiende lo espiritual. Entonces no vas a ir a contarle a todo mundo lo que Dios te dio, porque te va a pasar como a José. José, bien emocionado, va y le cuenta a sus hermanos: tuve un sueño. Y de hecho algunos dicen que no fue un sueño, que fue una visión, porque él veía esas espigas, ¿verdad? Y decía: yo veía que estábamos amarrando espigas y veía que la espiga mía era más gorda, más fuerte, y que las de ustedes se inclinaban ante mi espiga. Eso fue una visión. Y cuando él recibe esa visión, va a contársela a todo mundo, y sus hermanos lo empiezan a criticar. Ten cuidado, antes yo tenía ese problema. Dios a mí me ha dado visiones. Y cuando hablo de visiones no solamente son éxtasis, como vamos a mirar ahora, sino la forma de ver. Por ejemplo, muchas cosas que hoy tenemos en la iglesia, yo las vi años atrás. Yo dije: queremos esto. Y yo tengo una visión. Carlos sabe que tenemos ahorita una visión. Y decimos: en unos, no sé, no digo años para no atarme, pero en meses tenemos que ver esa visión terminada. Porque hay cosas que él vio también conmigo hace años. ¿Te acuerdas que platicamos? Vamos a hacer esto y esto. Y ahora estamos viendo, porque eso es visión. Pero si tú se lo cuentas a cualquiera, ¿qué te van a decir? Estás loco. Eso no hay. Estás en esa. ¿Cómo crees que vas a poder lograr eso? Cámbiate tu iglesia a otro lugar y entonces sí. Porque hay gente que no va a entender los sueños y las visiones que el Espíritu te ha dado. Y una vez me dijo alguien: hay gente especialista en romper túnicas de colores. Porque ¿qué fue lo que hicieron sus hermanos? No le dijeron: bravo José, sí, un día tú nos vas a ser nuestro jefe y te vamos a honrar. No, se burlaron de él. Por eso no le cuentes tus visiones ni tus sueños a cualquiera. Hay gente que no los va a entender, y hasta te vas a frustrar porque se va a burlar de ti. Yo he recibido burlas de gente, y según mis amigos que me han dicho: ay, ¿a poco? ¿Verdad, Lemmy? Nos contaban el día domingo del pastor aquí atrás, Dios lo bendijo, y acaba de echar su losa y ya va por la siguiente. Y nos contó lo que le pasó, que un día un hombre, según un amigo suyo, le dijo: ay, ¿a poco tú crees que vas a poder ser realista? Si esto está bien caro, ¿cuánto te vas a gastar? 300,000 pesos, ¿dónde los tienes? Y eso, en vez de que te bendiga, ¿qué te hace? O sea, te sientes todo achicopalado. Pero cuando Dios te respalda y te da una visión, Dios cumple su palabra y su propósito. Y sabes que los que se burlaron de ti un día van a estar avergonzados y no te van a querer ni hablar, porque saben que Jehová está contigo. Ese es el poder de una visión que el Espíritu da. Pero tengo que ser discreto, porque a veces voy y se la cuento a todo mundo, y esa persona rompe mi túnica y la mancha con sangre, que fue lo que le hicieron a José. Cuidado con eso. El mundo espiritual no cualquiera lo ve. Pero yo conozco gente que se mueve en el mundo espiritual como si viera una televisión en 4K, porque hay gente que ve el mundo espiritual, porque Dios les ha dado ese don de soñar y visionar. Ahora, hay 3 tipos de visiones. Vamos a mirarlas rápidamente. El tiempo está corriendo bien rápido. Yo no sé para qué cantamos tanto, ¿verdad? Deberíamos de haber cantado menos. No es cierto, está chido cantar. Hay 3 tipos de visiones. ¿Qué pasó ahí, chicos? Creo que la regué yo, o creo que no lo hice correctamente. Hay 3 tipos de visiones. La primera visión es la visión espiritual. Ok, sí está bien, solo que no lo hice muy bien. Ya caché. Hay una visión que es la visión espiritual. Es cuando una persona ve el mundo espiritual, como fue el caso de Pablo en su camino hacia Damasco. O sea, Pablo o Saulo vio una visión del mundo espiritual. Pablo dice que cuando vio la visión, sus ojos fueron cegados. O sea, ver una visión espiritual es fuerte. Y también aclaro, Dios a veces te va a llevar a tener una visión cuando eres rebelde a su voz. O sea, que eso de decir: Señor, dame una visión, pues yo te preguntaría: ¿eres rebelde? Porque yo no necesito una visión, aunque es importante, y qué padre saber que Dios me habla por visiones. Pero en el caso específico de la visión espiritual de Pedro, o de Saulo o Pablo, Dios se le aparece porque ya le había hablado de muchas formas y él nada más no hacía caso. Y Dios tuvo que usar una estrategia difícil. No esperes hasta que Dios te hable a través de una visión espiritual para hacerle caso. Si estás en pecado, arrepiéntete ya. No esperes que venga Él con una visión hasta que tú me hables como a Pablo. No, Pablo era un rebelde, Saulo era un rebelde. Y por eso Dios tuvo que hacer eso extremo con él. Pero Dios nos habla a través de visiones espirituales.
En ese camino a Damasco él recibe una visión, pero no solo él, hay otro hombre que también recibe una visión. Ese hombre se llama Ananías. Que todo el mundo hemos hablado de Pablo y sabemos que Pablo fue el gran hombre que innovó los primeros años de la iglesia cristiana. Algunos le llaman el Alejandro Magno del cristianismo porque fue un gran hombre, pero pocos hablan de Ananías, aquel que tuvo el valor de ir a orar por él. ¿Por qué el valor de orar por él? Porque piense por un momento que Saulo perseguía a los cristianos. Entonces de repente imagínate que se convierte el peor sicario que mata pastores, y que de repente Dios me diga a mí en visión: dice el Señor que vayas y ores por él, que vayas a orar por él. Ay, Señor, pero si voy me va a matar. Eso le pasó a Ananías. Ananías sabía quién era Saulo, y Ananías no sabía lo que le había pasado a Saulo. Entonces Ananías tuvo que tener valor. Pero ¿qué fue lo que lo impulsó a tener ese valor? De que Ananías también tuvo una visión espiritual. Y vamos a mirarlo, dice Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Dijo en visión, o sea, le habló audiblemente. Wow, cuando escucha la voz de Dios, oye, es otro nivel. Y yo no sé aquí si alguien la ha oído. Yo le voy a ser honesto, la voz clara de Dios yo no la he escuchado. Usted dirá: pecador pastor. O sea, yo creo que así decir, esta es la voz de Dios, literal no la he escuchado. Espero que pronto la escuche. Aunque no quisiera, si Dios me regaña, yo prefiero hacerle caso. Pero el caso de Ananías, él escuchó la voz en una visión y le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cómo respondes ante una visión? La visión espiritual. Hay otro tipo de visiones que son los éxtasis. Este ya es otro rollo. ¿Qué es un éxtasis? No es una pastilla que te tomas y te pones loco, ¿ah? Porque hoy en día está eso, el éxtasis. No, la palabra éxtasis de hecho originalmente está en griego así como éxtasis. Tú la buscas en la concordancia Strong, y te das cuenta que es la palabra éxtasis, no es así literal. Éxtasis es el tipo de visión donde los sentidos físicos quedan en suspenso durante un momento. O sea, eso está más intenso todavía. Esta es la segunda clase de visión más alta que una persona puede experimentar. No está consciente del lugar donde está, ni de todo lo que tiene contacto. O sea, no tiene todo el contacto con el mundo físico. No es que quede inconsciente, sino que está más consciente de las cosas espirituales. Quiero que entendamos esto. Es como cuando sus ojos se abren a un mundo espiritual. Yo no sé, voy a poner un ejemplo extraño, pero sé que muchos de ustedes llegaron a ver una película vieja que se llamaba Constantine, de un hombre que veía demonios. Así literal, él andaba caminando y veía demonios. Bueno, pues haz de cuenta que un éxtasis es que de repente Dios te abre los ojos a un mundo espiritual. Y por ejemplo, a veces estamos en el espíritu y de repente el Señor nos mueve a orar por alguien porque sentimos que trae algo. Hay gente que dice: yo le veía una sombra atrás. Me han platicado de una chica que conocimos, ¿verdad? Una chica que cantaba, y dicen que en una ocasión llegó y vio a alguien particular y que empezó a llorar. Y dijo, y le dijeron: ¿por qué lloras? Es que yo veo que hay alguien parado con él. Y se sentía esa ansiedad, esa angustia, ese dolor, porque a veces Dios le da éxtasis a las personas. Es forma de ver el mundo espiritual. Ahora, pues yo no sé si sea tan aconsejable, porque aquellos que han visto el mundo espiritual pues no se quedan tan tranquilos, porque ver el mundo espiritual es otro rollo. Pero es una forma también de visión, el éxtasis. La Biblia también habla de éxtasis. Pablo tuvo un éxtasis. Libro de Hechos 22, 17 y 18 dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Vea cómo el éxtasis, la visión que él tiene, es para advertirle algo. El Señor le dice: muévete, Pablo, porque aquí te van a dar cuello. Entonces el éxtasis también es una forma en la que Dios se nos revela y nos habla a través de esa visión que tenemos de éxtasis. Hay una tercera
que es la visión consciente. ¿Qué es la visión consciente? Este es el tipo de visión donde los sentidos no están en suspenso y la persona tiene los ojos físicos abiertos. O sea, esta es la más, por así llamarle, natural, porque tú estás con los ojos abiertos y viendo como en una película. Hace muchos años leí el famosísimo libro Corre, Nicky, corre, que es la continuación de La cruz y el puñal, donde en los años 50 un predicador rural de Pensilvania, Dios lo manda a Nueva York a predicarle a las pandillas. Y él tiene muchos sueños, muchas visiones, se mira predicando y bueno, se enfrenta a todo un sinfín. Si a usted le gusta la lectura, busque ese libro, está padrísimo. Ya está ahí una película, pero mejor lea el libro, ¿verdad? Porque la película no está muy completa. Pero después de ese libro yo leí la continuación que se llama Corre, Nicky, corre, que es la historia o el testimonio del más violento líder de pandillas, que era Nicky Cruz, un puertorriqueño de la famosa pandilla de los Mau Mau. Y él dice que cuando él se convirtió, dice que él llegó al auditorio donde estaba la congregada las pandillas, y él dijo: yo voy a llegar al auditorio para armar mi borlote. Él tenía su idea de hacer un desastre ahí. Dijo: aquí matamos a nuestros enemigos porque van sin armas. Y dice que el predicador lo llamó y le dijo: a ver, tú, Nicky, vas a ayudarme a recoger la ofrenda. Y él dijo: de aquí soy. Dijo: ahorita robo, me llevo la ofrenda y aparte mato a mis enemigos. Pero dice que le dio en la canasta la ofrenda y empezó a recoger. Lo chistoso es que dice que se acercaba a la gente y les ponía la canasta y la gente, como que los pandilleros como que daban, como que hacían que daban, pero él le decía: si no das, le enseñaba la navaja. O sea, porque él quería que dieran una buena ofrenda, pues se le iba a clavar, ¿no? Dijo que den buena ofrenda. Pero cuando él iba a entregar la ofrenda, dice que él tuvo como una visión donde vio toda su vida, porque el predicador, dice que lo veía a él, al predicador, orando desde donde él estaba parado en el púlpito, y él estaba en un vestíbulo, y dice que en ese vestíbulo estaba pronto a la salida. Y sus amigos le dijeron: ¿qué hacemos, Nicky? ¿Nos llevamos la ofrenda? Y que Nicky se quedó paralizado porque estaba teniendo una visión. Dice que por sus ojos pasaba como en una película todo lo que él había vivido en su niñez. Dice que él veía cómo pasaba lo que había vivido en su juventud, cómo mataba, golpeaba gente, y que él sintió asco, repugnancia, pero que él estaba consciente. Y esa visión sirvió para que él se entregara a Jesucristo como su Salvador. La visión consciente es algo que también produce el Señor para traernos convicción de pecado. Ahora, también a veces Dios usa la visión consciente para mostrarnos cosas que pueden pasar. Ahora, estos tres tipos de visiones las usa Dios, pero también las usa el diablo. O sea, estos tres tipos de cosas: la visión de éxtasis, la visión espiritual. Bueno, espiritual, cuando hablo de espiritual no quiero decir del espíritu. Es una visión, no, o sea, me refiero a no del Espíritu Santo, sino una visión de mi espíritu. Y puede ser que mi espíritu esté trastocado por el diablo, y entonces esa visión espiritual se vuelve algo negativo. La visión como éxtasis también la usa el diablo, y la visión consciente también la usa el diablo. Ahora, la visión consciente se basa en que la escritura es inspirada. Los escritores de la Biblia tuvieron una visión, fueron inspirados, estaban conscientes, pero estaban escribiendo lo que el Señor les decía que escribieran. Eso es como una visión consciente, aunque no podríamos decir totalmente, porque hablar del concepto de inspiración todavía es más grande, pero es como una manera de explicar lo que es una visión espiritual. Ahora, yo debo tener en cuenta que hay tres fuentes de donde provienen las visiones. Número uno, las visiones pueden ser inspiradas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello, ojalá y así fuera siempre. Porque a fin de cuentas el don de visiones es un don del Espíritu, y el Espíritu administra a quien le da visiones y a quien no. Ahora, seamos realistas, yo no necesito una visión para seguir creyendo en Jesús. ¿O usted la necesita? No, yo no. O sea, yo amo a Dios aunque no le haya visto. Por eso Pablo dice: al que le amamos sin haberle visto. Nosotros creemos, porque aunque Pablo dice que vio algo, no se atreve a decir: yo vi a Jesús. Aunque después, más adelante, sí dice que tuvo una visión, fue llevado al tercer cielo, etcétera. Pero nosotros le amamos a Jesús aunque no le hayamos visto. Yo no necesito una visión para seguir creyendo en Él. Si Él se me aparece, gloria a Dios, qué bendición, pero sigo creyendo en Él aunque Él no se me aparezca. Las visiones son dones que el Espíritu reparte a quien Él quiere.
Ahora, no eres más ni menos si no tienes una visión. O sea, no eres más, porque hay gente que es que yo tengo visiones, pastor. Cuidado con eso, porque a veces la gente que tiene visiones, la gente que tiene palabras proféticas y que Dios los usa, tienen que tener mucho cuidado en esos dones, porque de repente pueden servir como para mandar. Yo conocí una iglesia donde el profeta mandaba al pastor, y también el pastor faltó de discernimiento y de entendimiento, ¿no? O sea, porque pues el pastor no se iba a dejar mangonear por el profeta. Se supone que hay jerarquías en los ministerios, y aunque los 5 son primarios, siempre hay algo que se tiene que manejar, que es el orden. Pero el punto es que yo no necesito una visión. O sea, si Dios no se me aparece, no importa, Él sigue siendo Dios, ¿verdad que sí? O usted busca solo que Dios se le aparezca. Porque si usted busca eso, pues entonces vamos a buscar otra forma. Pero creo que los que estamos aquí amamos a Jesús aunque no le hayamos visto. Número 2, las visiones pueden ser producidas por nuestra alma, porque también nuestra alma tiene la capacidad de producir visiones. Por eso la gente que se droga luego tiene visiones, y se le llama alucinaciones, ¿no? Nuestra alma también produce visiones. Por eso discierne, no todo lo que tú ves con tus ojos naturales o tus éxtasis que tienes, no todo es del espíritu. Nuestra alma nos juega malas pasadas. Y número 3, las visiones producidas por el diablo o por Satanás, por el enemigo. También el diablo usa nuestra mente. Me queda muy grabado lo que nos platicó una vez nuestra pastora de hace años, la pastora Yoli, sobre que en una ocasión su esposo, el hermano Julio, viajaba mucho, y dice que en una ocasión el pastor Julio se despidió: sabes que me voy, y que ella se quedó con mucha ansiedad, y que ella estaba como teniendo una visión pero negativa. Dice que ella se veía que le marcaban por teléfono y que le decían: tu esposo se acaba de morir. Y que ella se veía yendo a reconocer el cuerpo, que se veía yendo a recoger el cuerpo, llevándolo en el ataúd, y pensando en sus hijos, qué iba a pasar con sus 3 hijos pequeños. Dice que ella tuvo una visión donde se veía ella frente al ataúd de su esposo. Eso no provenía de Dios. Ella lo entendió y lo discernió, tuvo discernimiento, perdón, y canceló y rechazó eso, y se puso a clamar la sangre de Cristo, y reprendió todo pensamiento de muerte, porque a veces el diablo usa tu alma y tus emociones para llevarte a una visión que no es la que Dios quiere. Entonces cuidado con esto. Por eso la visión y los sueños y visiones van de la mano con el discernimiento. Tal vez hoy es una enseñanza doctrinal que hablar más del concepto de sueños y visiones, pero para mí es muy importante que la iglesia esté bien consciente de que no todos son cosas sobrenaturales. O sea, creemos en el don del Espíritu, creemos en los moveres. Yo acepto y creo en la palabra profética, pero tenemos que aprender también a tener lineamientos para que no venga el diablo y nos distraiga, y después queramos todo el mundo tener visiones, ¿no? Y que después venga: pastor, tuve una visión, y ahora, pastor, yo tuve otra, y la mía está más chida, ¿no? Porque si hay lugares donde caen en esos excesos, cuidado. Lo único que sí le quiero decir, que las visiones espirituales, que son inspiradas por el Espíritu Santo y comunicadas por la mente natural, le entregan un mensaje y ya, sea revelación o cualquier cosa. Cada persona debe orar para poder interpretar un sueño o una visión que piense que vino de Dios, y guiarse por la palabra. O sea, la mejor luz es la palabra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, yo creo que no voy a poder entrar al punto que sigue, porque si no me voy a quedar inconcluso, pero sí quiero dejar en claro que el tiempo que nos resta no es largo, es corto. Y que por esa razón hay un pasaje en la Biblia, bueno, son varios en realidad, pero uno en particular dice, el apóstol Pedro habla y dice: se levantarán burladores. Y otra versión dice: y soñadores, que se burlarán de la venida de Cristo. O sea, y dirán: ¿cuánto más? ¿Cuánto nos han dicho que viene y no viene? O sea, es muy cierto. O sea, desde que yo me acuerdo que era chiquito me decían: ya Cristo viene. En la mañana del domingo, en la primera sesión, estábamos platicando con algunos chicos de Multi,
y estaban hablando, es que las tareas, pastor, ya entré a la escuela. Digo, sí, échale ganas, no dejes de estudiar. Le digo, no te vaya a pasar como nos pasó en otras generaciones, donde nos decían, no estudies, ya Cristo viene. Y se levantó una generación de puros hermanos que no estudiaron porque el pastor decía que no estudias porque ya Cristo viene. Si Cristo viene en un mes o en 10 años, tú tienes que seguir haciendo lo que te toca. O sea, no te vas a detener, porque si de repente nos dicen, ya Cristo viene, pues entonces me voy a consagrar, porque es lo primero que hacen, ¿no? Yo he conocido iglesias que reciben una palabra, es que el Señor dice que ya viene, y la gente cree, yo sé que viene, pero hay de aquel que ponga un día y una hora. Y entonces la gente dice, pues ya no vayan a la escuela, mejor conságrense, métanse en ayuno, y ahí se quedan esperando que Cristo va a venir ese día, como le pasó a los testigos de Jehová, que les dio una fecha en 1911, y ahí está la iglesia, testigos de Jehová esperando, y resultó que no, ¿verdad? Y dijeron, ¿qué pasó? Y hasta se vistieron de blanco para esperar al Mesías. Y después Russell dijo, no, es que me equivoqué de fechas, es al año siguiente, tuve un error, un cálculo, ahí está del año siguiente. Porque muchas veces el diablo nos quiere amedrentar. Falta tiempo, o si falta tiempo o queda poco tiempo, tú tienes que seguir haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, no puedes detenerte, hermano. Por eso estoy hablando de sueños y visiones. Una iglesia que sueña, una iglesia que tiene visiones, dice más para Cristo. Ese concepto de uno más para Cristo me encanta, porque siempre tenemos que pensar que hoy podemos ganar otra persona para Cristo, y que el reino tiene que ser eso precisamente, soñar que muchas más personas vengan al conocimiento de Cristo. Ese es el sueño del Señor. El domingo lo prediqué en la iglesia que me invitaron, toqué un poquito el punto donde dice que el sueño de Dios es que todo mundo venga a conocerle. Y tú y yo somos los que vamos a ayudar a que el sueño de Dios se cumpla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que ese sueño se cumpla, y por eso yo también necesito ser visionario y soñador, y no pedir solamente que Dios me dé visiones para creer en Él. Yo creo en Él porque lo siento, porque a lo mejor no lo he visto, no lo he palpado, pero he sentido que mi corazón y mi vida ha sido transformada por su presencia. Eso no cambia. Entonces, sueños y visiones es clave, pero no solamente son emociones. Y si no sientes nada, de todos modos tu fe no está basada en tus emociones. Aquí hay gente que nunca vamos a tener una visión, tal vez. Aquí hay gente que vamos a tener muchas visiones, tal vez, pero eso solo depende del Espíritu Santo y lo que Él quiera hacer por mí y a través de mí. Y si te da una visión, gloria a Dios. No eres más importante que el que no tiene visión, ni tampoco tú te sientas incómodo porque tú nunca has tenido visiones. Todo en el cuerpo de Cristo, todos lo necesitamos. Algunos son manos, son los que hacen. Otros son oídos, son los que escuchan. Otros son bocas, son los que hablan. Otros son pies, son los que se mueven. Y luego el apóstol Pablo dice, hay otros miembros que no están ahí, que escondemos. Los cubrimos, dice, hablando de nuestros órganos reproductores, no los dejamos a la vista, pero ahí están y cumplen una función. En la iglesia hay personas que tal vez nunca las vamos a mirar, pero están cumpliendo una visión y una misión. Y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. El tiempo que resta es muy corto. La próxima vez que me toque, tal vez el domingo continúe con esto, vamos a hablar sobre el Dios que nos está poniendo eternidad. Ya hablamos del Olam, pero ahora voy a hablar del corazón, porque dice, puso eternidad, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Sabes por qué muchas veces no hay sueños y visiones? Porque algo está mal en tu corazón, porque hay amargura, hay heridas en tu corazón, y un corazón herido no funciona correctamente. Hace rato estaba peleándome con mi esposa, en el buen sentido, no malentienda, el pastor se pelea, ¿verdad? Alguien que se acaba de conectar diga, el pastor se estaba peleando con su esposa. Nos estábamos peleando porque yo quería que me pasara un archivo por se llama AirDrop, y nada más me sonaba pero nunca me aparecía. Y le digo, algo está mal en tu teléfono o en el mío, no sé cuál, yo creo que es el tuyo, porque el tuyo no está orado, el mío sí está orado. Pero ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces hay cosas que están atrofiadas en nuestros corazones, y por eso Dios no puede fluir. Y voy a hablar de eso los días que siguen, porque entiendo
que en el corazón es donde se escriben las cosas. Y si en tu corazón te sobreescribieron cosas, es como los archivos de una computadora. Un disco duro tiene archivos y se pueden sobreescribir, pero los expertos saben rescatar esa información. Tú pudiste haber borrado toda tu información, pero una buena persona, un buen técnico en computación, te cobra la nota, pero te recupera tu información que está sobrescrita. O sea, te quita lo que está sobrescrito y te vuelve a archivos que tú ya no tenías. En nuestro corazón a veces pasa lo mismo. Hay veces que Dios no puede fluir porque no hemos dejado que nuestro corazón sea sanado. Prepárese, porque a lo mejor lo que vamos a hablar en los siguientes días no va a ser muy agradable para muchos, porque vamos a tocar cosas del corazón y vamos a ver que hay áreas en nuestra vida que nos están impidiendo que podamos soñar y visionar. O a lo mejor estamos soñando, pero hay un punto donde corro tras el sueño y algo me jala, porque mi corazón, que es donde Dios puso eternidad, no está funcionando correctamente. Esa es otra historia, decía por ahí, pero yo sé que el Señor nos va a hablar. Y lo menciono ahorita porque yo sé que se va a quedar en su inconsciente y el Espíritu le va a recordar en la noche o le va a enseñar cosas en la noche. Y yo no dudo que en este trayecto Dios empiece a tocar corazones de muchas personas, porque estamos orando por sus corazones. Estamos orando para que ese corazón que está sobrescrito por cosas equivocadas, amargura, resentimiento, dolor, pecado, frustración, todo eso sea borrado y venga el Espíritu a poder encontrarnos en un proceso original, que nuestro corazón vuelva al estado original. Y entonces, ay Dios, que es señal de que ya me callé. Más sutil, por favor, ¿eh? Ok, vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Ya, ese era Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por darnos la oportunidad de poder entender un poco acerca de los sueños y visiones que tú has puesto en nosotros. Señor, nos levantamos, nos ponemos de pie diciendo que aquí está nuestra vida. En un acto de fe, Señor, levantamos nuestras manos también, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a entender los sueños del Espíritu, a entender la voz del Espíritu, que son las visiones. Si tú deseas entender más su Espíritu, levanta tus manos un momento y aquí estoy, Señor, limpia mi corazón, empieza a preparar mi tierra, Señor. Tú pusiste eternidad en mi corazón, pero tal vez se ha sobrescrito muchas cosas y yo estoy seguro que nuestro corazón va a ser transformado. Empezamos ahora a orar por esas personas que están levantando sus manos aquí, Señor, por aquellos que están en casa también escuchando este mensaje. Estamos seguros que tú cumplirás tu palabra en cada uno de nosotros. Estamos confiados, Señor, que cada corazón que esté en este lugar va a salir restaurado al final de este tiempo, Señor, y estaremos listos para encontrarnos contigo, pero también estaremos listos para visionar y para soñar los sueños de tu Espíritu. Lo que tú, Señor, deseabas para mi vida se va a cumplir, Señor, y estas manos en alto, Señor, son señal de que estamos esperando con expectativa de que así suceda. Empieza a obrar en nuestros corazones ahora mismo, empieza a trabajar en el área del alma de mis hermanos y aún en la mía también, Señor. Trabaja en nuestro corazón. Si algo está lastimado, si algo está atrofiado, Señor, si algo no está en orden y eso impide que tu Espíritu fluya con libertad, Señor, arráncalo y llévatelo fuera en el nombre precioso de Jesús. Gracias por la palabra, gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Les bendecimos. Los que están en transmisión, deseamos que tu palabra también esté con ellos, que no vuelva vacía y que también ellos sean tocados y alcanzados por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Amén, Señor. Amén. Hermanos que están en transmisión, el jueves nos vemos a las 7:30, tiempo de intercesión, no lo olvide. El domingo nuestras reuniones a las 9:30 y 10 y 12 del día. Y recuerde que estamos a punto de iniciar ya el segundo nivel de discipulado y el primer nivel. Si usted no se ha anotado al primer nivel y quiere empezar el primer nivel, vamos a arrancar el día 10, 11, el 12 de septiembre iniciamos en domingo las clases. Y los que ya tomaron el primer nivel y que van a tomar el segundo nivel, anótense, porque las clases para el segundo nivel serán el día 10 de septiembre. Arrancamos el 10 de septiembre, son 5 clases. Pero necesito de hecho los que graduaron necesitan entrar al segundo nivel. Y de servidores, todos los servidores vamos a anotarnos porque vamos a tomar el segundo nivel
Así que más bien sería que se anotaran los que van a entrar al primer nivel, ¿sí? Y primero Dios, veremos también un buen tiempo de enseñanza. Dios les bendiga y cerramos transmisión. Nos vemos el jueves.